quiero saludar a esta hora de la mañana a una invitada que tenemos para esta sección del programa. Ella es Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Bogotá, líder estudiantil, muy conocida por muchos colombianos y colombianas. Jennifer, buenos días, bienvenida a Pandora. Hola, muy buenos días para todas y todos los maestros del Cauca que nos están escuchando en este momento, para la gente en Guapi, para la gente de diferentes regiones y por supuesto un abrazo de lucha al magisterio colombiano, que ha sido el principal defensor de la educación como derecho de calidad para todas y para todos en todos sus niveles. Una inspiración también para el movimiento estudiantil. Yo estoy muy contenta de estar aquí acompañándoles esta mañana. Jennifer, muchísimas gracias por estar acá. Si prendes la cámara, por favor, que estamos también a través de nuestros canales digitales en Facebook como SUTEC Cauca y por supuesto que la gente que a internet te quiere ver si es posible. Bueno, Jennifer, vamos a hablar precisamente de la política educativa en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, y quisiéramos que pues los colombianos y quienes no sepan, en el Congreso de la República se está discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo y quisiéramos, por favor, que nos cuentes cuáles son esos elementos inmersos en este plan sobre la política educativa para estos 4 años. Además que el Plan de Desarrollo tiene el eje educativo súper transversal y en todos los espacios se habla de una apuesta educativa, Jennifer. Bueno, primero es importante decir que en el Plan Nacional de Desarrollo hay apuestas que son muy acertadas, sin duda alguna, especialmente en las bases del Plan de Desarrollo. Sin embargo, cuando fuimos a revisar el articulado y lo pudimos revisar junto con el magisterio, es decir, hubo una reunión con el comité ejecutivo, con el movimiento social y especialmente con las causas del magisterio para analizar el contenido del Plan de Desarrollo. El magisterio ha presentado varias proposiciones, todas las hemos respaldado, porque lo que ocurrió es que en la presentación del plan de desarrollo y los artículos que componen el tema de educación, pues se construyeron en medio del Ministerio de Educación de Alejandro Gaviria y del Viceministerio de Hernando Bayona. Ustedes saben pues que pues, a mi parecer ha sido un enemigo de la carrera docente y de las garantías laborales que el magisterio ha estado luchando y exigiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, los principales puntos del Plan Nacional de Desarrollo, pues ya se han venido modificando algunos y eliminando sobre todo algunos elementos regresivos, porque a mi parecer, en la educación es la mayor falencia en todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior del Plan Nacional de Desarrollo. Es como un vacío grande que no hay claridad sobre hacia dónde se pretende avanzar. Entonces hemos estado luchando junto con el magisterio por eliminar algunos artículos, por modificar algunos y por incluir uno muy importante por el que voy a empezar, que es el artículo del Plan de Desarrollo, que es un compromiso del Gobierno Nacional para hacer una modificación al Sistema General de Participaciones. Seguramente los maestros y las maestras que nos están escuchando conocen muy bien esta lucha porque ha sido de las principales del magisterio, pues desde las reformas de los anteriores gobiernos y especialmente del expresidente Álvaro Uribe, los recursos del Sistema General de Participaciones que se recaudan para financiar el saneamiento básico y, por ejemplo, la educación básica media pública, ha tenido un congelamiento de sus recursos y se estiman faltantes cercanos a los 200 billones de pesos que se han acumulado desde el 2002, desde el 2007. Así que mantener este artículo del Plan de Desarrollo, porque hay que decir que este artículo estaba en el Plan de Desarrollo de Duque, no porque Duque lo hubiera querido dar, no porque Duque lo hubiera querido dar como una profes. Ustedes se acuerdan que el último paro, digamos, grande nacional del magisterio se logró que Duque se comprometiera a incluir un artículo en el Plan de Desarrollo para modificar constitucionalmente el Sistema General de Participaciones. Obviamente Duque no lo cumplió, ese fue uno de los grandes incumplimientos de Duque de lo que se ganó y lo que ganó el magisterio. Sin embargo, sigue siendo todavía muy importante que este artículo se mantenga vivo en el plan de desarrollo del nuevo gobierno, toda vez que hoy hay una comisión de alto nivel detallando, por ejemplo, en los costos de la canasta educativa para permitir hacer una reforma al Sistema General de Participaciones que garantice los recursos para financiar adecuadamente todo el sistema
Y de hecho, creo que una de las metas que se ha planteado también el magisterio es lograr de ahí la financiación de los 3 grados del preescolar público, que es ahorita que estaba hablando la profe de la crisis de la infancia, sin duda alguna una de las principales debilidades que tiene el sistema de educación es que hoy no contamos con una financiación plena, con una garantía plena del preescolar de 3 grados. El magisterio ha planteado que para cerrar las brechas entre la educación urbana y rural, entre la educación pública y privada, y para cerrar brechas en materia de infraestructura, que también es una gran falencia, pues se requiere una reforma al sistema general de participaciones. Pero pilas, porque obvio no es para que le recorten recursos a la educación, sino para garantizar un crecimiento sostenido del sistema general de participaciones tan grande como para pagar los costos. Hoy hemos logrado que ese artículo se incluya en el plan de desarrollo, como lo propuso FECODE. El Ministerio de Hacienda hizo una modificación de la palabra propenderá por presentar, así que yo invitaría al magisterio a que esté muy atento, a que siga teniendo una participación y una voz muy activa de presencia, porque por supuesto hay un gobierno diferente, un gobierno progresista. Yo voté por este gobierno en la segunda vuelta, pero creo que pues al existir tantos congresistas de los partidos tradicionales, ustedes ya lo están viendo hoy, los partidos tradicionales tienen la mayoría del Congreso de la República, y también a mi parecer sigue siendo un gobierno en disputa, pues esos mismos gobiernos tienen ministerios y participación en el gobierno. Por esos mismos partidos, los partidos tradicionales, es muy importante que el movimiento social y el magisterio siga exigiendo las banderas que pues la han caracterizado toda la vida. Ese es el primer artículo. El segundo artículo, que era muy crítico, pues no sé, profes, ustedes también qué opinen de él, era el artículo 102, y el 101 ya no están en el plan de desarrollo, que era el artículo para incluir el modelo híbrido de educación. Si bien la tecnología, por supuesto, y digamos los nuevos métodos educativos son herramientas que hay que usar, que sin duda alguna pueden facilitar la pedagogía y que hay que implementar, plantear que se puede reemplazar parte de la formación y niñas, especialmente en la educación básica y media, en donde la presencialidad es clave para el vínculo de los maestros con los estudiantes e incluso para la concentración, para la pedagogía, para el aprovechamiento cognitivo de niños y niñas. Yo, por ejemplo, soy súper enemiga de la educación virtual, incluso en la educación universitaria. Yo era representante estudiantil de la Universidad Nacional en medio de la pandemia, y pues sin duda alguna la caída en la calidad de la educación en medio de la virtualidad, aún con jóvenes y casi con adultos, digamos, sin duda alguna esto sería muy crítico para la educación básica y media. Logramos que se eliminara de la mano con el magisterio el artículo del modelo híbrido de educación. También se eliminó del plan de desarrollo la modificación al FOMAG, a la que se habían opuesto pues los maestros y las maestras, por diferentes argumentos desde diferentes sectores, pero logramos que eso tampoco se incluyera en el plan de desarrollo. Hoy en día, ¿qué estamos luchando? Ustedes saben, maestros y maestras, que cada año, a final de año, hay un faltante de nómina para pagarle al magisterio. Casi en todas las regiones, eso es un factor común que responde a la reforma que hizo Uribe y los anteriores gobiernos a el sistema general de participaciones, y resulta que ahora la plata no alcanza ni siquiera para pagar la nómina del magisterio hasta diciembre, dados los requerimientos en ascenso, que son unas garantías laborales, por supuesto, muy justas. En el plan de desarrollo el gobierno incluyó un artículo que la verdad no entendemos cuál es el objetivo, para prohibir que de los gastos del sistema general de participaciones se puedan pagar necesidades de la vigencia anterior, o sea, del año anterior. Así que hoy estamos luchando para que se incluya la excepción de la nómina del magisterio, es decir, para que no se prohíba, por ejemplo, que con la plata del 2024 se pueda pagar el faltante de nómina que seguramente se va a generar a final de este año, a final del 2023, precisamente frente al faltante de los recursos del sistema general de participaciones. Eso también es muy importante. Y el último punto que yo plantearía del plan de desarrollo es que este plan plantea una modificación a la ley 115. Aquí hago un símbolo de alerta. La ley 115, ustedes saben, maestros y maestras, a mi parecer es de las que mayores garantías tiene en la concepción de la educación como derecho fundamental, en una apuesta por la gratuidad, por la universalidad, por la autonomía escolar.
que hoy están en muchos casos siendo cuestionadas y que han sido cuestionadas por los gobiernos neoliberales. Así que a mi parecer hay que defender la ley 115, mejor dicho, con capa y espada, que es una gran conquista también. O sea, hoy la ley 115 es tan garantista, es gracias a la lucha del magisterio en ese entonces. Esta modificación que propone el plan a la ley 115 es porque hay un artículo hoy de la ley 115 que no permite que se avance en cobertura en jardín y prejardín hasta tanto no se tenga una cobertura del 80% en transición y en primaria. Esto es a veces difícil de lograr en muchas zonas rurales por la movilidad de los niños y de las niñas, y la modificación que se propone es para que no amarremos, digamos, el avance en cobertura en a que tengamos un 80% de cobertura en la educación de transición y en la educación básica. Esto es una buena modificación a mi parecer, pero el artículo tiene un veneno. Esto sí les digo, no lo hemos podido ganar, está siendo muy difícil, el Ministerio de Hacienda se opone y los congresistas también se oponen a que ganemos esto. Y es que ese artículo, que en principio pues el espíritu es positivo, este artículo incluye un veneno que es que somete la ampliación de cobertura en jardín y prejardín en las zonas rurales y en transición a la disponibilidad presupuestal y a la regla fiscal. Como cuando se emitió la ley 115 no existía la regla fiscal y no existía esta concepción tan ortodoxa de los economistas neoliberales, que es, mejor dicho, llueva, truene, relampaguee, así la gente se esté muriendo de hambre, así haya mil necesidades, la regla fiscal siempre es la prioridad, cumplir la regla fiscal. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción. Hemos pedido y hemos solicitado que no se incluya en la Ley General de Educación esa restricción, porque a mi parecer es una modificación regresiva. Pero, pues bueno, esa sí no la hemos ganado hasta ahora, esa sí no la hemos ganado hasta ahora, y bueno, vamos a seguir en esa explicación y en esa lucha. Yo cerraría, maestros y maestras, con que ustedes saben que el Ministerio de Educación ha propuesto un programa de voluntariado. Hay muchos maestros y maestras que han dicho como, no sé, o sea, que se aproximan con desconfianza, y yo les comprendo, a este programa porque tienen la preocupación de que esto sea una modificación de facto en el estatuto docente. Así que se logró incluir en el plan de desarrollo, en ese artículo del voluntariado, una frase que dice que será con estricto respeto, con estricto apego a la carrera docente que se empezará y que se generará este programa. En eso estamos, maestros, maestras. Antes de cerrar mi intervención me gustaría hacer un asterisco porque me dijiste que dijo el profe, que había personas de Guapi conectadas. En este momento estamos en una lucha importante porque de los anteriores gobiernos de Santos y de Duque, y especialmente de Duque, se propuso la construcción de una subestación militar financiada por el gobierno norteamericano en la isla de Gorgona. Gran parte del movimiento social de Guapi y de Gorgona y de los líderes sociales, ambientales, pesqueros, artesanales, han estado luchando para que se frene la construcción en esta isla por los impactos ambientales que sin duda alguna pueden tener. Esta fue una licencia ambiental que dio el gobierno de Duque, que fue una licencia ambiental express, y estamos en esa lucha para que este gobierno pues suspenda la construcción de esta subestación militar y realmente se proteja el santuario, que hoy es la isla de Gorgona, en donde sí van las ballenas jorobadas en agosto, es verdad, pero constantemente, todo el tiempo, hay delfines, tortugas y un montón de fauna que se vería muy amenazada en caso de que pues, el gobierno de Estados Unidos tuviera éxito en la construcción de esta subestación, que además hace, digamos, es un objetivo de ellos en medio de su lucha, comillas, contra el narcotráfico, que sabemos que ha orientado la política antidrogas acá en Colombia y que ha sido muy dura contra las comunidades, contra los eslabones más débiles de la cadena de producción, contra los campesinos, pero pues no ha sido igual de dura contra los grandes poderes que se esconden en el narcotráfico. Entonces quería decirles eso, maestros, maestras, con muchísimo gusto respondo todas las preguntas y comentarios. Compañera Jennifer, buenos días y bienvenida a este espacio. Queríamos hacerte una pregunta, ya que hablaste del SGP, y te la quiero hacer porque es la pregunta frecuente en todas las redes sociales, sobre todo cuando hay en vivos de FECODE, hablando del tema de las convocatorias a censo. Entonces, es bueno que le aclares cuál es la relación entre
SGP, y que es la lucha que está así liderando hoy la Federación Colombiana de Trabajadores para que haya más presupuesto, y esa relación que hay entre las convocatorias de ascenso de los docentes 1278, que es una inquietud. Dicen, ¿por qué no ha habido convocatoria de ascenso? Queremos que haya convocatoria de ascenso. Queremos que tú hagas la relación entre ese tema del SGP y las... Este problema, profe, listo, listo. Yo aquí los estoy viendo, si me pueden levantar la manito de una. Lo que pasa es que no hay convocatorias de ascenso ni convocatorias de vinculación de planta, porque hay muchos maestros y maestras que no están contratados de manera estable. Se me pasan este nombre, la contratación que tienen los maestros provisionales. Precisamente porque abrir estas convocatorias implica que el Estado colombiano se saque del bolsillo una plata muy bien invertida en educación básica y media, que además no puede ser de una sola vez, sino que tiene que ser recurrente. El salario de los profes, que ya no son provisionales, sino que son profes, digamos, vinculados como tal a la carrera docente, y de los profes que van a querer hacer un ascenso, son gastos recurrentes para el Estado colombiano que tienen que salir del Sistema General de Participaciones. ¿Por qué tienen frenados los ascensos? Porque una vez los profes y las profes se ganen esos ascensos o esa vinculación directa al magisterio, pues eso va a implicar un gasto que debería venir del Sistema General de Participaciones. Pero como ese Sistema General de Participaciones no ha sido reformado y rige hoy con lo que han definido los gobiernos anteriores, ese Sistema General de Participación ni siquiera alcanza para pagar la nómina actual del magisterio. Entonces, cuando se dan esos ascensos, lo que pasa es que los entes territoriales tienen que coger de la plata que proyectan recibir el próximo año para pagar los ascensos y para pagar la vinculación de nuevos maestros. Ese es el hueco, digamos, de presupuesto que se va cargando año tras año y que no puede seguir siendo así, porque pues ustedes saben que incluso para garantizar agua potable y un montón de necesidades del sistema de educación básica y media, los recursos no son suficientes. Aquí vamos a tener una lucha grande, maestros y maestras, porque la regla fiscal, el último año de Duque, la última reforma tributaria de Duque, realmente no fue solo para modificar impuestos, sino para modificar la regla fiscal y volverla más estricta. Duque estableció ¿Ya acabé? Duque estableció una medida que es mucho más en contra del gasto público.